La desensibilización sistemática es una técnica utilizada en la terapia cognitivo-conductual para reducir las respuestas de ansiedad y conductas motoras de evitación ante situaciones desagradables o que ocasionan una ansiedad desordenada. Su mayor utilización es en el tratamiento de fobias. En 1925, Watson descubrió que los miedos y fobias no son heredados, sino aprendidos a través del condicionamiento, y años más tarde demostró cómo el miedo podía aprenderse por condicionamiento y desaprenderse por el mismo mecanismo. Pensó que la ansiedad, a pesar de ser una respuesta emocional compleja, podía ser condicionada de la misma manera. Durante 1927 y 1944, Gahn, Wasserman y Pavlov crearon condiciones para estudiar las neurosis inducidas en experimentos y encontraron que los animales con los que trabajaban desarrollaban una asociación de temor entre un acontecimiento neutral y los estímulos aversivos. Y en 1958, Wolf desarrolla la técnica de desensibilización sistemática, la cual está dirigida a disminuir las conductas motoras de evitación, utilizando como método la reducción de reacciones de ansiedad basándose en los principios de condicionamiento de Pavlov, el cual se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias. Basándose en el principio de inhibición recíproca descrito por Sherrington, Wolf indica que si se hace coincidir una respuesta opuesta a la ansiedad en presencia de estímulos ansiógenos, el vínculo entre estos estímulos y las respuestas de ansiedad se debilita. Es decir, si al paciente se le enseña a experimentar relajación mientras imagina la escena del suceso real, implicará que la ansiedad puede ser inhibida siempre que entre en competencia con otros mecanismos opuestos, sea la relajación muscular, la excitación sexual o la autoafirmación. Los pasos de la desensibilización sistemática son: el entrenamiento en relajación profunda, iniciando por enseñar al paciente técnicas de respiración lenta y sucesivamente relajación muscular. La elaboración de una lista de los estímulos o situaciones que provocan ansiedad en el paciente. El paciente selecciona una de las situaciones que le provocan ansiedad y trata de revivirla lo más nítidamente posible, a nivel imaginativo. Cuando la ansiedad aparece, el individuo se relaja y sigue pensando en la situación. El procedimiento se repite hasta que la persona sea capaz de pensar en la situación sin que le provoque ansiedad. El entrenamiento en relajación consiste, en primer lugar, experimentar el contraste entre la tensión y la relajación muscular. El terapeuta pide al paciente contraer y relajar sucesivamente los diferentes grupos musculares. Se empieza por los brazos porque en ellos es más fácil comprobar la relajación y continúa por la cabeza porque los efectos inhibidores de ansiedad más notorios se obtienen normalmente relajando esta zona. Se le sugiere al paciente primero contraer voluntariamente durante 2 o 3 segundos un grupo específico de músculos y experimentar este efecto relativamente desagradable. Posteriormente el paciente relaja los músculos y experimenta cómo desaparece gradualmente la tensión y se sitúa paulatinamente en la relajación muscular. Por último, es importante que se trabaje en este procedimiento por hacer visible la diferencia entre el estado de tensión y el de relajación y el malestar o agrado que acompaña a cada uno de estos estados. Existen dos tipos de desensibilización. La desensibilización imaginativa, que consiste en inducir al sujeto una respuesta de relajación mientras se le expone en imaginación a una jerarquía de estímulos ansiógenos que le incrementan su intensidad. Y la desensibilización en vivo es cuando el paciente debe aprender a relajarse en presencia de los estímulos ansiógenos. Este tipo de desensibilización es más efectiva que la exposición imaginativa, pues implica una exposición directa y gradual a los objetos o situaciones temidas. El terapeuta debe proporcionar apoyo al paciente e identificar las creencias y suposiciones racionales que tiene sobre la fobia. Finalmente, es importante destacar que la desensibilización sistemática se indica principalmente en casos de miedo y trastornos fóbicos que supongan la participación de estímulos condicionados en el mantenimiento del problema. Algunos ejemplos de estos casos son disfunciones sexuales, parafilia, asma, insomnio, alcoholismo y otras adicciones, fobia a las serpientes, ansiedad por los exámenes, miedo a la oscuridad, insectos y animales.